En este vídeo todo lo que necesitas saber sobre AudioCast, un sistema de streaming de audio. Vamos con el vídeo. El AudioCast es un adaptador de audio inalámbrico al estilo Sonos, Chromecast de audio o similares. Sirve para convertir tu actual equipo de sonido, ya sea una barra de sonido, un home cinema o un buen estéreo, en un sistema de sonido inalámbrico multihabitación, funcionando todo a través de tu conexión Wi-Fi y pudiendo ser controlado a través del móvil, la tablet o un ordenador. La aplicación para iOS o Android te permite un control súper fácil de la función multihabitación. También puedes seleccionar la fuente de sonido desde múltiples servicios, como Spotify, TuneIn y algunos más. Además de poder reproducir contenidos desde un NAS, servidor o directamente desde la memoria de tu teléfono. Todo esto en una frecuencia de muestreo de 192 kHz y 24 bits. ¿Qué te parece? Vamos a verlo de cerca. Dentro de la caja nos encontramos el dispositivo y en el fondo un cable mini jack y un cable USB. No trae adaptador de corriente, muy mal. Si miramos en detalle, el aparato vemos que tiene un puerto micro USB, conexión mini jack 3.5 mm, un LED de funcionamiento y el botón VPS. Para conectarlo a router tenemos dos opciones, desde la aplicación del móvil, que es la forma más sencilla, o de forma manual. Para hacerlo desde la aplicación tienes que conectar tu teléfono a la red Wi-Fi, abrir la aplicación y seleccionar añadir dispositivo, poner tu contraseña de tu Wi-Fi cuando te lo pida y presionar el botón de VPS en el AudioCast. Le das a siguiente y ya estaría. El aparato te va a dar códigos de funcionamiento a través de la salida de audio, así que es necesario tenerlo conectado al sistema. Si te da el aviso de que no se ha conectado, la propia aplicación te va guiando para el proceso de conexión alternativo. Te dice que te conectes directamente al Wi-Fi del AudioCast. Para continuar la configuración, te pide que indiques el Wi-Fi al que lo quieres conectar y por último tienes que introducir la contraseña. Ya tendrías que volver al Wi-Fi de tu instalación. Si no tienes instalación Wi-Fi, el aparato genera su punto de acceso. Solamente con conectarte a su red, que no tiene contraseña, estaría listo para funcionar. Si quieres restaurarlo a los valores de fábrica, pulsa el botón de VPS o desde el menú del dispositivo. Una vez conectado, tienes la posibilidad de renombrar el dispositivo, ver las propiedades, potencia del Wi-Fi, IP, establecer una protección por contraseña, etc. En las preferencias de cada dispositivo encuentras varias funciones interesantes. Un despertador con selector de canción independiente para cada alarma, una función de programación de apagado con un rango de 10 a 90 minutos. La interfaz de control multihabitación es muy sencilla. Se puede configurar de varias formas, que en todas las habitaciones suene la misma canción, emparejar las habitaciones por grupos, que en cada habitación suene una cosa, incluso hacer de dos sistemas uno. Para emparejar las habitaciones solo tenemos que pulsar sobre un dispositivo y arrastrarlo uno encima del otro. Para desvincularlo hay que pulsar y arrastrarlo hasta el espacio en blanco. Y ya si pulsamos encima del dispositivo entramos en el menú de reproducción. Y arriba a la izquierda nos queda el menú de las fuentes de audio. En la pestaña My Music es donde encontrarás la música de tu teléfono o tablet y la música que tengas almacenada o compartida en la red local. Para el control desde ordenador, decir que funciona en PC y Mac. Para iOS, decir que es compatible con AirPlay y te lo acepta de manera nativa en todas las aplicaciones. Vamos a hacerle algunas pruebas para comprobar si la calidad de sonido es buena. Le estamos enviando desde el servidor multimedia que hemos creado en un PC un archivo TED de alta calidad para medir la respuesta en frecuencia y como podemos ver es una línea continua en todas las frecuencias de 20 a 20.000, plano. No hay recortes por compresión ni ninguna historia rara. Y la distancia con visión directa entre el AudioCast y el teléfono, la señal ha empezado a entrecortarse a los 30 metros, más o menos lo que dice el fabricante. Y estas son nuestras conclusiones. El sistema funciona muy bien. La sincronización multihabitación funciona bien, aunque tarda un poco. Pero bueno, nada grave. Si lo utilizas desde iOS es fantástico. Todo compatible de manera nativa con AirPlay, además de poder usar su aplicación. Si lo usas con Android la cosa se pone un poco peor, pues tendrás que utilizar aplicaciones de terceros para alguna función, aunque desde su aplicación nativa se puede gestionar todo bastante bien. Sobre todo a la hora de la biblioteca multimedia y el gestor de archivos que queda un pelín corto, pero bastante usable. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo, por si quieres echar un vistazo. Nos vemos la semana que viene. Chao.